Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día, la tarde o la noche de hoy, chicos, porque miren, hoy traemos un nuevo top al canal, chicos. Hoy hablaremos de los 5 mejores legendarios hibridables que existen en MGG, chicos. Ya saben que yo subí un top al respecto hace casi 3 años y obviamente en 3 años después esta lista ha cambiado, pues digamos que es casi en el 100%. Bueno, un 70% ha cambiado totalmente esta lista. Cualquier cosa, chicos, si no conocen cuáles son los legendarios hibridables, porque existen 20 en total, aquí les estaré mostrando imagen, existen 20 en el juego. Pero para responder las dudas de cómo sacarlos, ya yo hace un par de semanas subí un video de cómo sacar a todos estos legendarios. Así que les dejaré en las tarjetas ese video. Pero primero pues veamos cuáles son los 5 mutantes más poderosos de esta categoría de legendarios hibridables para saber cuáles te van a apoyar más en el inicio y mitad de camino de tu cuenta. Así que sin más nada que decir, empecemos desde ya. Puesto número 5, chicos, y aquí tenemos al grandioso y poderoso legendario Dessinger, este mutante cyber con sable que tiene la habilidad de escudo. Estadísticas, pues allí como ven posee una velocidad de 3.45, una vida total de 4788, el daño de sus ataques es de 1392. Como ya saben, posee la habilidad de escudo que al iniciar en el nivel 4 tiene un 25%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25 su habilidad de escudo aumenta a un 40%. Así que, chicos, Dessinger, el favorito de muchos para iniciar una cuenta, en realidad un mutante bastante bueno, pero que no avanza más porque el tema del daño se puede notar bastante. Más que todo por el tema de daño. Obviamente para esa velocidad hay mutantes que tienen mucha más vida, pero en realidad la vida no está nada mal. El problema es que debería de tener un poco más daño para aprovechar obviamente algo al estilo one shot con la combinación correcta y aprovechar pues mucho más la habilidad de escudo, que debido a la falta de daño se queda corta. Pero increíble mutante para iniciar y un mutante que te ayudará hasta incluso llegar al Evo 40 hasta obtener otro cyber. Puesto número 5, el Dessinger. Puesto número 4, amigos, y aquí tenemos otro mutante más cyber, pero en esta ocasión tenemos al Human, mutante doble cyber que también posee la habilidad de escudo. Estadísticas que lo hacen quedarse con este puesto, pues posee una velocidad de 5 puntos, una vida total de 3756, el daño de su ataque individual es de 1036 puntos y su daño múltiple es de 596. Como hemos dicho, tiene la habilidad de escudo, al iniciar tiene 20%, y el mutante cuando llega al nivel 25 su habilidad de escudo aumenta a un 40%, chicos. Entonces, Human, ¿por qué se gana este lugar? Pues porque es un mutante más equilibrado que Dessinger. La diferencia de velocidad lo hace notar bastante, tiene una vida bastante aceptable para esa velocidad, por lo cual para iniciar en una cuenta es el perfecto mutante intermediario que te puede ayudar en varias cositas. El daño no es lo mejor, pero el daño múltiple no está mal y el individual sí se llega a quedar corto, pero no tanto. Y bueno, 40% de habilidad de escudo en un mutante de esa velocidad, con esa vida, digamos que también con una muy buena combinación, el mutante resalta incluso más que Dessinger de primeras. Aunque el Dessinger, pues ya saben, tiene un gen sable, pero este es doble cyber, así que para su función de genes al que él tiene que contrarrestar va increíblemente bien. Así que cuarto lugar, el Human.
Y ojito chicos, antes de ir al top 3, que obviamente los 3 mutantes más fuertes de esta categoría, vamos a hacer unas pequeñas menciones honoríficas de 3 mutantes que estuvieron cerca de entrar al top, pero obviamente por una falta de estadística no lo han hecho. En un lugar tenemos a lo que es el Guampara, el galáctico con Somorfo. Luego tenemos lo que es la Mandrágora, la doble mítico, que con un último buff ha tenido buena vida, pero la falta de daño se nota. Y de tercero tenemos al Monocerus, el unicornio mecánico, que ahí como lo ven pues también se llega a quedar corto de estadísticas para poder entrar en el video. Así que son 3 muy buenas opciones que ya obviamente hasta el Evo 30 te limitan el uso, pero que no están mal para quedarse con estas menciones. Y ok chicos, llegamos al puesto número 3, donde ya empezamos con el tridente ofensivo, el tridente de los mejores. Y aquí tenemos al Motero Maldito, este mutante doble necro que posee la habilidad de absorción. Estadísticas: posee una velocidad de 10 puntos, tiene una vida total de 4097 puntos, una vida grandiosa. Su daño individual es de apenas 469 puntos, el daño múltiple 273. Y la habilidad de la habilidad de absorción 30% al iniciar, y el mutante cuando llega al nivel 25 su habilidad de absorción llega a un 45%, chicos. Así que Motero Maldito, en el top de hace 3 años el mutante ni siquiera entraba, ahora en el puesto número 3, ya que a medida de estos 2 últimos años lo han ido mejorando en el tema de la vida y la absorción. Lo malo del mutante que no escala más puestos es por la falta de daño. Se nota sinceramente mucho la falta de daño, pero es un mutante que te sirve increíblemente para iniciar como un tanque veloz. O sea, su vida es su principal factor junto a la velocidad, lo cual te garantiza ciertas estrategias en el PvP, que el tanque varios golpes y pues te apoye. Y la absorción, como digo, no es mala. Con una combinación correcta puedes hacer que perdure un poco más de lo que parece en el combate, pero en el tema del daño es donde no falta, porque si no sin problemas escala otro puesto. Así que Motero Maldito, tercer lugar, vaya que sí escaló. Puesto número 2, chicos. Aquí tenemos a la subcampeona del top, chicos, la increíble y famosa Star Trooper, esta mutante galáctico con sable que posee la habilidad de fortalecimiento. Claro que sí. Estadísticas: posee una velocidad de 11.11, una vida total de 2368 puntos. El daño de sus ataques es de 466. Como he dicho, posee la habilidad de fortalecimiento. Al inicio tiene un 16%, pero la mutante cuando llega al nivel 25 su habilidad de fortalecimiento aumenta a un 24%, chicos. Star Trooper, la mejor veloz para iniciar en el juego. Si eres menor al Evo 30 te va a carrear increíblemente, porque tiene la vida suficiente para aguantar un golpe de cualquier otro veloz. Su daño solamente se nota más que todo cuando se fortalece, pero el tema de la vida y la velocidad y daños que puede hacer a medida que la mutante se fortalezca o tome más turnos, le hace una mutante increíble. Como lo he dicho, siempre lo he dicho, es la mejor veloz que te puede tocar cuando eres menor al Evo 30, e incluso tiene uso hasta el Evo 60 o 70. Pero ya cuando obtienes otros mutantes veloces que son meta, como ya saben, Zeus, Spin, Mimicron Curva, Pesadilla Viviente, pierde el valor. Pero aún así no se descarta que sigue siendo increíblemente buena esta mutante. Lo malo es que está entre el top 3 de las hibridaciones más difíciles del juego. O sea, ya de por sí necesitas suerte para sacar un legendario hibridable, pues con ella vas a necesitar pues el doble de suerte. Así que Star Trooper, obviamente el mejor veloz que se puede obtener para iniciar y estar en intermedio en el juego. Por eso se queda y se gana el segundo lugar, avanzando un puesto más de hace 3 años.
Y bueno, Psycho Capitanes, el que se lleva el primer lugar, mejor dicho, el que todavía aguarda este primer lugar después de 3 años que han pasado, es el increíble y poderoso Bug Maurice, este mutante doble sable con la habilidad de respuesta, que ya muchos lo conocen como el God Maurice, el Chetado Maurice, nambre. De todo apodo tiene este increíble mutante que sigue siendo el mejor legendario hibridable de todo el juego. Estadísticas: posee una velocidad de 3.33 puntos, una vida total de 5810. El daño de su ataque individual es de 2011. Cura total. Su daño múltiple es de 1197, casi 1200 puntos de daño múltiple. Su habilidad de respuesta es de apenas de un 15%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de respuesta aumenta en un 22%, chicos. Así que allí han visto las increíbles estadísticas. Una velocidad pues es lo que lo mantiene al mutante equilibrado, que sea así de lento, porque de resto su vida de 5810 lo hace el mutante número 13 con más vida del juego. El daño individual, eso lo convierte en el séptimo mutante con más daño individual del juego. Y su daño múltiple es el segundo mutante con mayor daño múltiple del juego. Así que se te otorguen estas estadísticas con un mutante hibridable es una locura total. Bug Maurice, un mutante que ha perdurado desde siempre, el mejor mutante para iniciar en el juego. Que te toque desde inicios te va a carrear bastante, va a ser uno de tus mejores tanques, de los que más te aguante, de los que más hagan daño. Hasta ahora sigue siendo también muy buena etiqueta, e incluso en los evos altos sin problema se usa el mutante. Así que no hay nada más que decir. De hecho es el único del top que se usa en evo alto, porque es increíble lo de sus estadísticas. Lo único malo, como he dicho, y lo que lo mantiene equilibrado, es que sea así de lento. Es lo que lo mantiene allí, porque ya te digo yo que si le cambian la velocidad o algo por el estilo, locura total. Y bueno, hace muy poco, hasta inicios de este año, creo que es así. Desde a finales del año pasado era el mutante con el mayor múltiple, pero luego sacaron al Sasquatch, un mutante de incursión que, bueno, le quitó ese lugar. Aunque no por mucho, pero sí le quitó el lugar. Así que el increíble top 1 para el inolvidable Bug Maurice. Y bueno, chicos, en verdad espero les haya gustado este video, que les haya gustado este top actualizado de los 5 mejores legendarios hibridables actualmente. Obviamente esta lista también te da como dato que estos son los 5 mejores mutantes que puedes hibridar para iniciar en el juego. Obviamente si decimos lugares, pues el Motero Maldito se quedaría en uso hasta el Evo 50 con mucho, la Star Trooper como hasta el 70-80. Y ya Bug Maurice obviamente es el infalible, que lo podéis usar en todos los niveles. Obviamente hay un mutante que puede reemplazarlo en su rol, que es el Urgan, pero aún así el Bug Maurice no está mal y se sigue usando. Yo lo sigo usando sin problemas por lo tanque y la respuesta que él llega a poseer. Así que chicos, coméntenme cuál es su legendario hibridable favorito del top, o incluso les recuerdo que son 20 legendarios hibridables. Pueden comentarme su favorito y qué puestos ustedes también intercambiarían o qué mutante colocarían para añadir en el top. Cualquier cosa me los dejan en los comentarios, y les recuerdo que en las tarjetas y en el comentario fijado les dejaré el link hacia el video de cuáles son los 20 legendarios hibridables que existen en el juego y cómo sacarlos. Así que no olviden dejar ese poderoso like, no olviden suscribirse, activar la campanita para más tops de MGG. Y ahora sí, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Join me and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Turn off for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a